será por una pieza de plata, y 2 seas de cebada por una pieza de plata. El oficial en cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al hombre de Dios: aunque el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿podría suceder tal cosa? Y yo dije: he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Sucedió que 4 leprosos estaban a la entrada de la puerta de la ciudad, y se dijeron unos a otros: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos, entraremos en la ciudad, hay hambre en la ciudad, y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues, y entreguémonos al ejército de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan, solo moriremos. Fueron al campamento sirio, y descubrieron que estaba vacío. El Señor había hecho que el ejército de los sirios oyera el ruido de carros, caballos y un gran ejército, y huyeron, abandonando el campamento. Los leprosos comieron y bebieron, y llevaron plata, oro y vestiduras, y las escondieron. Luego, volvieron y entraron en otro pabellón, y también llevaron cosas de allí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: no hacemos bien, este día es día de buenas nuevas y nos callamos. Si esperamos hasta la luz de la mañana, algún castigo nos alcanzará. Vamos pues, y lo anunciemos a la casa del rey. Fueron y llamaron a los porteros de la ciudad, y les contaron diciendo: fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos atados, y las tiendas como estaban. Los porteros gritaron, y la noticia fue anunciada dentro de la casa del rey. El pueblo salió, y saqueó el campamento de los sirios. Así, un seá de flor de harina se vendió por una pieza de plata, y 2 seás de cebada por una pieza de plata, conforme a la palabra del Señor. El rey encargó a aquel oficial en cuyo brazo se apoyaba de tener el mando de la puerta, pero el pueblo lo pisoteó en la puerta, y murió, conforme el hombre de Dios había dicho, lo que habló cuando el rey descendió a él. La concretización de la palabra del Señor traía alivio y alegría, pero también una sobriedad sobre la naturaleza de la justicia divina. El destino del oficial que dudó de la palabra de Dios era un recordatorio sombrío de la seriedad con la que Dios considera la incredulidad y el escarnio. Reflexionaba sobre el poder de las palabras pronunciadas en nombre de Dios. Como profeta, era un mensajero de sus verdades, y cada palabra que hablaba llevaba un peso de autoridad celestial. La muerte del oficial era un recordatorio solemne de que las palabras proféticas no son meras especulaciones o esperanzas, son declaraciones de lo que Dios ciertamente hará. Esto reforzaba en mí la responsabilidad de hablar solo aquello que Dios me ordenaba, sin añadir ni disminuir. También ponderaba sobre la naturaleza humana y cómo rápidamente pasamos de la desesperanza a la euforia, y muchas veces olvidamos de quién es la fuente de nuestra bendición. El pueblo, antes desesperado por el hambre, ahora se regocijaba en el saqueo, posiblemente sin reconocer plenamente que era la mano de Dios la que había provisto ese giro de los acontecimientos. Esto me recordaba la importancia de siempre dirigir a las personas hacia la gratitud y el reconocimiento a Dios, no solo en las adversidades, sino también en las victorias y bendiciones. Además, meditaba sobre la justicia de Dios y cómo se manifiesta en las situaciones de la vida. La muerte del oficial que dudó de la palabra del Señor no era solo un castigo, era también una demostración de que Dios es fiel en cumplir su palabra. Esto me hacía recordar que, mientras Dios es infinitamente misericordioso, también es justo, y sus promesas, tanto de bendición como de juicio, siempre se cumplen. Por último, como se demuestra en la historia de las 2 mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Con discernimiento, Salomón sugirió dividir al bebé por la mitad, revelando así a la verdadera madre por su amor sacrificial. Ese tipo de sabiduría no es solo para reyes o líderes, está disponible para todos nosotros. Dios desea que tengamos discernimiento en nuestras decisiones diarias, ya sea en la elección de una carrera, en las relaciones personales o en la gestión de nuestros recursos. Él nos guía para tomar decisiones que se alineen con su voluntad y nos alejen de caminos que pueden causarnos daño. En los días de hoy, la sabiduría y el discernimiento divinos pueden manifestarse de varias maneras. Puede ser un sentimiento de paz al tomar una decisión importante, una intuición clara que nos impide cometer un error o consejos sabios de un amigo o mentor. Estas son formas en las que Dios nos protege y nos guía. Piensa en un momento en tu vida cuando estabas ante una decisión difícil.
Tal vez sentiste presión para actuar de cierta manera, pero después de orar y buscar la guía de Dios, sentiste una clara dirección para seguir un camino diferente. Esa sensación de claridad y convicción es una señal de que Dios te está dando sabiduría y discernimiento. Otro ejemplo es cuando estamos en una relación que parece prometedora, pero sentimos una inquietud persistente. Al buscar a Dios, podemos recibir discernimiento para ver aspectos de la relación que no son saludables, y así evitar un futuro doloroso. Dios nos da la sabiduría para reconocer las señales de alerta y tomar decisiones que protejan nuestro bienestar emocional y espiritual. La Biblia está llena de consejos sobre la importancia de la sabiduría. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos anima a confiar en Dios y buscar su guía en todas las áreas de nuestras vidas. Además, en Proverbios capítulo 4, versículo 7, está escrito: Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este pasaje enfatiza la importancia de buscar sabiduría por encima de todo, pues es esencial para una vida exitosa y plena. Para cultivar la sabiduría y el discernimiento divinos, es importante desarrollar una relación íntima con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la meditación. Al hacer esto, nos volvemos más sensibles a su voz y más capaces de discernir su voluntad en nuestras vidas. Por lo tanto, la sabiduría y el discernimiento son señales claras de la protección de Dios. Nos permiten tomar decisiones seguras y acertadas. Nos alejan de peligros y nos guían en el camino que Dios ha planeado para nosotros. Al buscar a Dios y confiar en su guía, podemos estar seguros de que estamos bajo su constante protección y cuidado. El séptimo signo de que estás bajo la protección de Dios es la presencia de experiencias transformadoras en tu vida. Dios usa desafíos, pruebas e incluso sufrimientos para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él. Estas experiencias, aunque muchas veces dolorosas, son una prueba del cuidado y la protección divina, pues nos guían hacia un propósito mayor y nos transforman de maneras profundas y duraderas. Un ejemplo bíblico claro de experiencias transformadoras es la vida del apóstol Pablo. Antes de convertirse en uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva, Pablo, conocido como Saulo, era un ferviente perseguidor de los cristianos. Sin embargo, un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco cambió su vida para siempre. En Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19. Había experimentado una serie de revueltas fallidas contra el dominio romano, y la tensión política era palpable. La expectativa de un Mesías guerrero que lideraría a Israel hacia la victoria contra sus opresores estaba profundamente arraigada en la psique nacional. La sumisión de Jesús a la autoridad romana, ejemplificada en su famosa declaración: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», Marcos 12, 17, fue vista por muchos como una capitulación inaceptable al poder extranjero. La crucifixión de Jesús, un castigo romano, fue el golpe final para aquellos que esperaban un Mesías victorioso y poderoso. Esta discrepancia entre las expectativas de un reino político terrenal y la realidad del ministerio de Jesús sigue siendo un obstáculo significativo para muchos judíos. La idea de un Mesías que sufre y muere, en lugar de conquistar y gobernar, sigue siendo un concepto difícil de reconciliar con la visión tradicional judía del papel del Mesías. La crucifixión de Jesús representa quizás el mayor obstáculo para la aceptación judía de su mesianismo. En la mentalidad judía del primer siglo, la idea de un Mesías crucificado era no solo incomprensible, sino escandalosa. La cruz, un instrumento de ejecución romano reservado para los peores criminales, era vista como un símbolo de maldición y vergüenza. El apóstol Pablo, él mismo un judío fariseo antes de su conversión, reconoció este dilema cuando escribió: «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles». 1 Corintios 1, 23. La crucifixión de Jesús parecía contradecir directamente las expectativas de un Mesías poderoso y victorioso. Es crucial entender el significado teológico y cultural de la crucifixión en el contexto judío. La ley de Moisés
declaraba explícitamente que el colgado es maldito por Dios. Deuteronomio 21:23. Para muchos judíos, la muerte de Jesús en la cruz era una prueba concluyente de que él no podía ser el Mesías prometido por Dios. ¿Cómo podría el ungido de Dios sufrir una muerte tan ignominiosa y maldita? La interpretación cristiana de la cruz, como un acto de expiación sacrificial por los pecados de la humanidad, también era difícil de conciliar con la teología judía tradicional. Aunque el sistema sacrificial del Antiguo Testamento incluía la expiación por el pecado, la idea de que el Mesías mismo sería el sacrificio final era un concepto extraño y perturbador para muchos judíos. El concepto de un Mesías sufriente no estaba completamente ausente en el pensamiento judío del primer siglo. Algunos estudiosos argumentan que la idea de un Mesías ben José, Mesías hijo de José, que sufriría y moriría existía junto a la expectativa más común de un Mesías ben David, Mesías hijo de David, triunfante. Sin embargo, la idea de que el Mesías sufriría una muerte vergonzosa por crucifixión seguía siendo profundamente problemática. Esta piedra de tropiezo de la cruz sigue siendo uno de los principales puntos de divergencia entre el judaísmo y el cristianismo. Mientras que los cristianos ven la cruz como el ápice del plan redentor de Dios, muchos judíos continúan viéndola como un obstáculo insuperable para aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Mientras que los cristianos ven numerosas profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús, los judíos a menudo interpretan esos mismos pasajes de manera diferente. Un ejemplo clásico es la interpretación de Isaías 53, el famoso capítulo del siervo sufriente. Los cristianos ven en este pasaje una descripción profética clara del sufrimiento y muerte de Jesús. Sin embargo, muchos intérpretes judíos tradicionalmente entienden este texto como una referencia al pueblo de Israel en su conjunto, sufriendo por las naciones, y no como una